Hola chicos, ¿cómo están? Espero que súper bien y bendecidos por Dios. Esta semana tenemos una nueva aula invertida y en este caso vamos a hablar de lo que vamos a llamar densidad poblacional o dinámica de poblaciones. En biología hay una rama llamada ecología, donde vamos a entender que es una especialidad científica centrada en el estudio y análisis de las relaciones que se dan entre los factores bióticos o seres vivos, ya lo habíamos dicho, y el entorno que los rodea. Entonces, todas estas relaciones que se dan entre estos dos factores, como son clima, temperatura, agua, suelo, sustratos, ¿ok? Los va a estudiar esta rama llamada ecología. Entonces, podemos decir que la ecología analiza también la distribución y la cantidad de organismos vivos como resultado de la relación que les mencioné anteriormente. Entonces, en otras palabras, la ecología va a basar su estudio en la relación de los seres vivos y su entorno. Dentro de la ecología vamos a tener una especialidad que se llama dinámica de poblaciones. ¿A qué les suena esto, chicos? Pues nos suena cómo es el desenvolvimiento de las poblaciones dentro de su entorno. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues la dinámica de poblaciones va a estudiar qué cambios sufren las poblaciones biológicas en cuanto a su tamaño, dimensiones, estructura, sexo de los miembros de la población, edad y otros parámetros que la definen. También va a estudiar qué factores afectan estos parámetros. O sea, por qué en una población pueden haber más machos que hembras, por qué hay más crías que adultos, por qué los individuos de la población salen o entran. Todas estas fenómenos o procesos que se dan dentro de una población se encarga eh, esta especialidad llamada dinámica de poblaciones. En una población vamos a tener factores que afectan el tamaño de la población. Cuando una población ahí se me saltó una, cuando una población aumenta, o sea, cuando el tamaño de la población es alta, va a ser porque hay un factor conocido como natalidad. Entonces, la natalidad va a ser la cantidad de individuos que nacen en una población. Otro factor también que influye va a ser la inmigración. Vamos a ponerlo aquí. La inmigración. Significa que van a haber individuos que no son de la población, pero que están ingresando a este nuevo núcleo poblacional y entonces va a hacer que la población aumente. Cuando la población baja, o sea, la densidad de la población baja, va a ser debido a los casos contrarios, como lo es la mortalidad. La mortalidad, como su palabra ya es conocida, va a indicarnos la cantidad de individuos que mueren en una población, o sea, la cantidad de defunciones que hay en una población. Pero también vamos a tener un factor que influye en que la población disminuya, como lo es la emigración. Entonces, cuando los individuos salen de su población de origen para irse a otra, afecta el número de individuos que hay en la población, causando una disminución. Entonces, repito, tenemos varios factores que afectan si una población aumenta o disminuye. ¿Ok? Si aumenta es por la natalidad o por la inmigración y cuando disminuye va a ser por la mortalidad o la emigración. Entonces, vamos a tener que la densidad de una población es el número de individuos,
en una unidad de área. La cantidad de individuos que haya en un territorio determinado va a ser lo que llamamos densidad. Por ejemplo, ¿qué podemos determinar? El número de ratones por campo, ratones de campo, perdón, por hectárea, o sea, cuántos ratoncitos hay en una hectárea. El número de paramecios, que es un microorganismo que hay en centímetros cúbicos en un estanque. Entonces, son ejemplos de la densidad de una población. La densidad de una población se puede ver modificada por, número 1, factores bióticos, como quienes, los competidores, los depredadores, y por los factores abióticos como el clima, los nutrientes y el espacio. Entonces, repito, el tamaño de una población o el número de individuos de una población puede ser afectada por los factores bióticos, que pueden ser competidores de la especie, depredadores de la especie, y por los factores abióticos, como es el clima, los nutrientes o el espacio donde ellos se desarrollen. Y también se van a ver afectados por otro proceso que dijimos ahora, que es la natalidad, la mortalidad, la emigración y la inmigración. Y lo acabamos de ver en el esquema anterior. Entonces, esta densidad o número de individuos que están en un área pueden ser modificados por estos dos factores. Tenemos que podemos realizar un cálculo para determinar la densidad de población. Entonces, para determinar la densidad poblacional, vamos a dividir el número de habitantes entre los kilómetros cuadrados, o sea, entre la extensión del territorio donde se encuentran estos habitantes. Repito, la densidad de población se determina dividiendo el número de habitantes entre la extensión del territorio, que generalmente está con una magnitud de kilómetros cuadrados. Por ejemplo, en Costa Rica, en el último censo habían 4.800.000 habitantes, 4.800.000 habitantes, perdón, en 52 kilómetros cuadrados. Ahí tenemos un ejemplo que vamos a desarrollar, obviamente, en el desarrollo de la clase. Para calcular el índice de natalidad, vamos a hablar de tasas. Vamos a hablar de tasas. La tasa siempre va a estar determinada por un parámetro 1000, ya que no es un porcentaje, es una tasa. Entonces, las tasas van a estar determinadas por este factor que tiene un valor de 1000. Entonces, para calcular la tasa de natalidad, vamos a dividir el total de nacimientos, todas las crías que nacieron, entre el número de habitantes, y ese resultado lo multiplicaremos por 1000. Todo esto se hace con los datos que se recolecten en un año. Por ejemplo, en este 2020 se están cifrando los datos del 2019 para ver la tasa de natalidad del año anterior. Se hace obviamente una vez terminado el año, se registran los datos de nacimientos y entonces se calcula la tasa de natalidad en ese periodo. Tenemos también que podemos determinar la tasa de mortalidad. Igual todo se hace en el periodo que se registre en un año. Entonces, la tasa de mortalidad, vamos a tener el valor del total de defunciones dividido entre el número de habitantes y siempre lo multiplicamos por 1000. Repito, tomamos en cuenta cuántos individuos murieron durante el año, lo dividimos entre el número de habitantes que se registra en ese año y se multiplica ese resultado por 1000. Así tenemos la tasa de mortalidad. Cuando se obtienen estos dos datos, pues como les dije, tenemos una tasa que me va a indicar el índice de natalidad y el índice de mortalidad. Pero cuando ya tenemos estos dos datos juntos, podemos tener también el valor del índice de crecimiento, que va a ser la diferencia
entre el índice de natalidad, y el índice de mortalidad. En otras palabras, vamos a restar el índice de natalidad menos el índice de mortalidad. Y así evaluaremos cómo creció una población año con año. Como vimos, hay factores como la inmigración y la emigración que afectan también el tamaño de la población. Por lo tanto, podemos determinar la tasa neta de migración. Podemos determinar, como repito, la tasa neta de migración. Y repito, la tasa se va a tomar un factor en base 1000. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula la tasa de migración? Va a ser el número de inmigrantes, o sea, la cantidad de individuos que entraron a la población, menos el número de emigrantes. Repito, restamos el número de inmigrantes, o sea, personas que ingresaron a la población, menos el número de emigrantes, que son las personas que salieron de la población. Eso lo vamos a dividir entre el total de la población y ese resultado lo vamos a multiplicar por 1000 y así vamos a obtener la tasa neta de migración. Generalmente siempre es más alta la cantidad de inmigrantes que de emigrantes, pero dependiendo de la población, pues ese factor puede variar un poquito. Y ya por último, teniendo todos estos datos, podemos averiguar el tamaño de una población. ¿Cómo cambió esa población en un año? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que hicimos anteriormente. El número de nacimientos se lo vamos a restar al número de individuos muertos. Ahí nos va a dar un resultado. Ese resultado se lo vamos a sumar a el resultado de la diferencia de inmigrantes menos emigrantes. Todo esto lo vamos a desarrollar en clase, obviamente. ¿Ok? Estos dos resultados se suman y vamos a tener el cambio de población. Obviamente yo debo tener un dato año por año, entonces así puedo evaluar si una población creció o disminuyó. Cuando hablamos de crecimiento de la población, porque esa es la tendencia de todas las poblaciones de crecer, vamos a hablar de un fenómeno biológico, o sea, de los seres vivos, que está naturalmente ligado con la principal característica de la materia viva. Desde el principio de clases vimos que el objetivo de todo ser vivo es su reproducción. Entonces, el crecimiento poblacional, como repito, va a ser un fenómeno biológico que está naturalmente ligado con la principal característica de todos los seres vivos, que es su capacidad reproductiva. En este caso vamos a tener dos tipos de crecimiento poblacional que desarrollaremos en clase. El primero es el crecimiento poblacional exponencial y el segundo va a ser el crecimiento poblacional logístico. Como les repito, las características de cada uno de estos crecimientos los desarrollaremos en la respectiva clase. Vamos a tener varios conceptos relacionados con el crecimiento de la población, o por decir así, con la dinámica de las poblaciones. El primer concepto que vamos a analizar es el potencial biótico. ¿Qué significa esto? Va a ser la máxima capacidad de reproducción que tiene una población en condiciones óptimas. ¿A qué me refiero a eso? O sea, la cantidad de individuos que pueden nacer en una población teniendo en cuenta que tiene todas las condiciones para que se dé, sin tomar en cuenta depredadores, competencia, factores de natalidad, o sea, poniendo que no hay ningún obstáculo para que esa población se reproduzca. El siguiente concepto que se relaciona con la dinámica de poblaciones va a ser la resistencia ambiental. El ambiente va a presentar, recuerden, un equilibrio, o el ecosistema busca un equilibrio. Entonces, va a presentar cualquier obstáculo que ocasione que se dé un crecimiento en la población. Entonces, repito, la resistencia ambiental va a ser un limitante que pone el ecosistema o el medio donde se desarrolla la población para que se dé el crecimiento poblacional.
Y por último, vamos a tener la capacidad de carga ambiental, que es cuando un área o el ambiente tiene un límite máximo de población biológica que puede soportar. Repito, la capacidad de carga ambiental va a ser el crecimiento límite máximo de una población biológica que el ambiente pueda soportar. Por ejemplo, por eso se llama que el planeta está sobrepoblado de la raza humana. Hay más humanos de lo que el planeta tiene capacidad de soportar. De ahí todos los factores que hemos visto de cómo se dan las contaminaciones ambientales, la fragmentación del hábitat, la destrucción de flora y fauna, extinción de especies. ¿Por qué? Porque el humano se ha convertido, se puede decir entre comillas, en una plaga que está sobreexplotando el medio. Las poblaciones van a presentar diferentes tipos de dispersión. Dispersión significa separarse o cómo se maneja dentro de un espacio. Entonces, vamos a hablar de dispersión poblacional cuando hablamos del fenómeno que permite a los miembros de una población, conformada obviamente por organismos que no tienen estructuras para adaptarse, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de que estas poblaciones no tienen una capacidad de adaptación o no tienen estructuras que le permiten adaptarse o facultarse para moverse. Entonces, la dispersión les va a permitir propagarse en un área donde puedan explotar su capacidad de sobrevivencia y reproducción. Repito, la dispersión poblacional hace énfasis en el fenómeno. Es un fenómeno que le permite a ciertos organismos, obviamente que pertenecen a una población, que no tienen estructuras o adaptaciones que le permitan movilizarse, o sea, que no migran, que no nada, que no pueden colocarse en poblaciones agremiadas o que no pueden desplazarse a grandes distancias. Entonces, ¿qué van a hacer estas poblaciones? Dispersarse o propagarse en un área donde se les permita sobrevivir y reproducirse. Entonces, en palabras más sencillas, la dispersión poblacional significa cómo se van a expander estas especies en un área para poder sobrevivir y reproducirse, ya que carecen de características para movilizarse, ya sea para migrar o para formar poblaciones de flujo, o carecen de estructuras que les permitan estas condiciones de sobrevivencia. Entonces, vamos a tener dos tipos. La primera es la distribución agrupada, que la vamos a desarrollar en clase. Nada más ahorita me interesa que sepan cuáles tipos son. Vamos a tener la distribución uniforme. Y por último, la distribución al azar o aleatoria. Repito, tenemos tres tipos de dispersión poblacional. La dispersión o distribución agrupada, la dispersión o distribución uniforme o la dispersión o distribución al azar o aleatoria. Como todas las aulas invertidas, tenemos una tarea, la cual deben desarrollar ya que es requisito para poder acceder a la clase. La primera, y recuerden que todas las tareas se hacen en fichas, entonces la primera es escribir los factores que afectan el tamaño de la población. Repito, escribir los factores que afectan el tamaño de la población. Número 2, escribir la fórmula de la densidad de la población. Número 3, escribir la fórmula de la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Número 4, escribir qué es el índice de crecimiento. 5, escribir la tasa neta de migración. El punto número 6 sería escribir la ecuación para medir el tamaño de la población. Recuerden que este tipo de fórmulas yo les recomiendo que hagan una ficha por fórmula para que las puedan identificar. Generalmente cuando las hacen todas agrupadas, pues tiende a confundirse o se comete el error de poner un dato que no es. Entonces, recomendación para que lo tomen en cuenta es que escriban cada fórmula en una ficha por separado.
Punto número 7, escribir los dos tipos de crecimiento poblacional. Reitero, en el punto número 7, escribir los dos tipos de crecimiento poblacional. 8, escribir los conceptos de potencial biótico, resistencia ambiental y capacidad de carga ambiental. Y número 9, escribir el concepto de dispersión ambiental y los 3 tipos de dispersión que existe. Cuando hablo de dispersión ambiental es igual que lo que hablamos ahora de dispersión poblacional. ¿Ok? Ahí les dejo el pensamiento, que a veces la vida no es cuestión de aptitud, sino cuestión de actitud. Muchas veces la actitud es más importante que la actitud. Si todo lo tomamos de manera positiva, pues todo lo que nos va a rodear va a ser positivo. Para Academia Convexa ha sido un placer volver a darles esta aula invertida para que tengan las mejores herramientas para la preparación para el examen del MEP. Chicos, nos vemos en una próxima aula invertida. Les deseo el mayor de los éxitos en esta semana y en los días venideros y que Dios me los acompañe. Chao.